Damos la bienvenida a la abogada Carolina Calderón a este espacio de entrevistas de Revista Cascabel, que vamos a iniciarlo, lo estamos iniciando prácticamente con ella, ya de modo permanente. Gracias, abogada Calderón, por habernos aceptado la entrevista. Es un gusto contar con usted y vamos precisamente a tratar, aparte de todos los temas que usted domina, vamos a ir directamente al tema de la constitucionalidad y los elementos constitucionales de la posible consulta popular que convocaría en poco tiempo el presidente Noboa. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, buenos días de antemano, muchas gracias por esta invitación a esta revista digital bastante concurrida por la audiencia. Es muy importante abordar este tipo de temas para que la ciudadanía, más que todo, comprenda cuál es el fondo y la forma de las 11 preguntas que inicialmente fueron enviadas a la Corte Constitucional a efectos de que éstas sean calificadas. En la actualidad vemos que el presidente de la República ha desistido de la pregunta número 11, que se refería a los casinos y juegos de azar. Entonces, actualmente tenemos 10 preguntas sobre las cuales podemos observar y analizar. Las preguntas fueron remitidas en dos bloques. ¿Usted encuentra alguna dicotomía o algún tema de falta de concordancia entre un bloque de preguntas y el otro? Que al preguntársele al mandatario, este refirió de que no las había enviado. Entonces, la Corte Constitucional, si bien es cierto, hace un pronunciamiento sobre ese segundo bloque de preguntas, a lo que la presidencia indica que únicamente van a quedar el primer bloque de preguntas que inicialmente se enviaron. Estos fueron las 11 preguntas. El segundo bloque, ¿qué va a pasar con ese segundo bloque? La Corte Constitucional deberá de aceptarlo en una segunda oportunidad. No creo que la Corte Constitucional se vaya a pronunciar sobre el segundo bloque de preguntas, porque para esto la Corte Constitucional maneja tiempos. Ya se había hablado sobre la admisión de dichas preguntas y hubo una fecha perentoria para que los magistrados se puedan pronunciar sobre esas preguntas. A la actualidad ya estaríamos bastante vencidos con los tiempos para que se pronuncie sobre ese segundo bloque de preguntas constitucionales. El segundo bloque de preguntas no le tocó a la misma juez que le tocó el primer bloque. ¿Retrasó esto la aceptación del segundo bloque o fue por un desfase en el envío de las preguntas desde la presidencia? Pienso yo que más que todo que hubo un desfase, hubo un desconocimiento por parte de la presidencia de la República al enviar en dos bloques la consulta popular, porque tranquilamente el miembro jurídico de la presidencia pudo haber hecho un solo paquete y remitir a la Corte Constitucional. No sabemos por qué se pretende que la ciudadanía conozca en dos partes o que se hable de dos partes de preguntas y que luego se desista de las mismas o se diga que esas preguntas no son las que van a ir a la consulta popular del mes de marzo. Ahora, el primer bloque de preguntas, entre las que estaba considerada la pregunta de los casinos, que ya quedó de lado. De las 10 que quedan, ¿cuáles considera usted las que realmente tienen fondo, tienen un justificativo dentro de los actuales momentos que vive el Ecuador? Una de las preguntas que me parece bastante importante desde la perspectiva legal constitucional es la que se pretende endurecer las penas en ciertos delitos. Eh, Creería que también la Asamblea se podría pronunciar sobre ello en una reforma al Código Orgánico Integral Penal sin necesidad de hacer una consulta popular y hacer un desgaste millonario de fondos del Estado que pueden servir tranquilamente para pagar la guerra civil sin necesidad de que se incremente el IVA como se lo ha hecho. Dentro de esto, si bien es cierto que lo que usted dice tiene razón, podría hacerlo la Asamblea, pero si consideramos los tiempos políticos, la Asamblea, si se le da la oportunidad de tener ella el manejo de la batuta política,
¿usted cree que entraría a conocerlo y a aprobarlo o utilizaría eso la Asamblea o los asambleístas concretamente para obtener un rédito político en beneficio de ellos? Probablemente los legisladores lo utilicen como plataforma, en el sentido de plataformas y repartos, ¿no? En el sentido de que al momento de que la Asamblea tome, que sí es potestad de la Asamblea reformar nuestros códigos normativos y leyes, podría ocurrir esto de que la bancada oficialista se podría aliar con otras bancadas a efecto de conseguir algo en específico. También es Entonces, importante hablar sobre la moratoria que se pretende hacer en la consulta popular hasta de 1 año en los temas de Yasuní y Teté. Este es un tema que se ha venido arrastrando y que muchos activistas de forma ambiental han venido de alguna forma impulsando para el cumplimiento sobre este bloque ITT que no se ha hecho aún. yo conozco que usted ha tratado y conoce y ha estudiado temas de orden ambiental. Dentro de esto, si anteriormente mediante consulta se aprobó que se cierre el proceso de extracción en el Yasuní, mediante consulta mismo se podría tumbar o se podría dejar de lado aquella decisión popular anterior, tomando en cuenta o tomando en consideración de que el planteamiento inicial en torno al Yasuní se dio realmente hace 13 años, lo que ha llevado a que la consulta se haya realizado fuera de tiempo y fuera de contexto de lo que ocurría hace 13 años. ¿Usted cree que sería una factibilidad por ese lado? No, la Corte Constitucional sería nuestra madre o rectora en este tema para pronunciarse. Es ella la que debería decir que hay incumplimientos, que hay tiempos que están fenecidos y que se debe cumplir. Efectivamente, tenemos una consulta popular que venimos arrastrando y que ya tenemos un resultado en la que los ecuatorianos se pronunciaron. Entonces, sobre ese mismo resultado es que se debe dar cumplimiento. El presidente lo puede decir tal vez por decreto, vía redes sociales, como coloquialmente se dice, el papel aguanta todo, pero no siempre el papel aguanta todo. La ley es de cumplimiento inmediato y de orden para todos. Entonces, si ya tenemos una consulta popular en la que ya nos pronunciamos los ecuatorianos sobre lo que va a pasar con el bloque ITT, no se puede hacer una nueva consulta popular para dar de baja a un resultado que ya tenemos. Es como cuando los adolescentes están en el colegio y pierden el semestre, no cumplen con las notas que deberían tener, entonces van al supletorio y luego dan el supletorio del supletorio. Entonces, más o menos en un ejemplo así estaríamos en la cancha y no debería ser así. La Corte Constitucional se debe pronunciar en vista de que ya los activistas ambientales a nivel nacional se han activado en todos los puntos del país y van a exigir para que se cumpla, ¿no? Se cumpla con los tiempos establecidos, porque si hubo una consulta, pese a que no todos estén de acuerdo con el resultado de dicha consulta, se debe cumplir. No solamente darse una moratoria. Ahorita Entonces, se habla de una moratoria, pero es únicamente un trabajo de vox populi, no es un trabajo de que se ha concretado y que a eso se va a llegar. si consideramos de que en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en la que se hacen, se debería de entrar a un proceso ante la Corte Constitucional para que califique la constitucionalidad, y perdón la redundancia, de esta opción y luego de eso que se tome una nueva decisión en una consulta. Efectivamente, hay un colectivo que se llama TICAI, que es un colectivo que promueve las causas ambientales. Ha hecho una petición a la Corte Constitucional a efecto de que mediante consulta se pronuncien sobre este tema de los bloques del ITT y sobre lo que se pretende hacer una moratoria. Entonces, esperamos que la Corte Constitucional dé una respuesta en torno a esta consulta que se ha enviado por los colectivos ambientales. Pasando a otro tema, pero también de orden constitucional. En este momento nos encontramos frente a una discusión en torno a la constitucionalidad
de ciertas decisiones presidenciales referentes a las acciones legales que se deben de tomar sobre los grupos con los que se está enfrentando el país dentro de este proceso de guerra. ¿Usted cree de que, o la Constitución admite, de que se realice las acciones de guerra interna, como algunas personas se han pronunciado de que no debería de ser así, porque los derechos humanos estarían siendo violentados, el darle la calidad a las Fuerzas Armadas para que se enfrenten, podría estar violentando derechos básicos dentro del país, Por supuesto. Uno cosa que de, yo no creo que sea solamente. por supuesto, uno de los ¿Sí? derechos fundamentales es la vida. La inviolabilidad de la vida se prevé en la Constitución de la República del Ecuador. Es ponderante que se respete aquello. Sin embargo, hay muchos grupos viscerales que se han pronunciado sobre redes sociales en torno a los derechos humanos y los grupos de delincuencia organizada. Recordemos que estos grupos de delincuencia organizada buscan captar menores que adolecen de responsabilidades para que estos vayan y cometan un delito en línea de tiempo y poder manejar una organización delictiva para cometer varios delitos, ya sean esto terrorismo, asociación ilícita, delincuencia organizada, asesinatos, sicariatos, homicidio y un sinnúmero de cosas más que contemplan nuestro catálogo penal. En ese sentido, los derechos humanos, que nosotros somos suscriptores a los derechos humanos, se deben respetar. No solamente porque esas personas que cometen delitos, si bien es cierto, están cometiendo un delito y tienen que ser sancionados por ello, pero no por eso se puede desear la muerte. Nuestro Código Penal no contempla pena de muerte, no contempla cadena perpetua. Entonces, mal se pudiera acatar o receptar lo que muchas personas odiadoras dicen en redes sociales, ¿no? Que los golpeen, que los mutilen, que los flagelen y que se le dé palo, como vulgarmente se dice, y que están de acuerdo con el uso y la represión que están usando nuestras Fuerzas Armadas. Vemos adolescentes que muchas veces no quieren estar involucrados en este tipo de problemas o orden legal conflictivo, sino más bien es el sistema que los ha adoptado en este núcleo y que les ha permitido estar allí en un lugar donde no quieren porque el sistema no les ha permitido una educación básica de calidad y son adolescentes que no han tenido en su núcleo familiar y que probablemente su núcleo familiar sea disfuncional y por ende han tenido que buscar refugio en estas organizaciones delictivas, refugio en drogas, refugios en el terrorismo. El terrorismo es una figura legal que contempla nuestro Código Orgánico Integral Penal, pero sin embargo, nunca había sido tan común o visible este cometimiento de delito como ha pasado desde el mes de enero, ¿no? Llevamos 24 días en que la Presidencia de la República dice, tenemos 1000 y tantos detenidos por terrorismo, pero no siempre se encuadra en los verbos rectores del tipo penal. Entonces, el hecho de coger un adolescente en la calle porque haya estado tatuado y simplemente es un signo que lo están identificando o lo están relacionando con una banda delictiva y que probablemente no pertenezca. Entonces, es un problema netamente social que los sociólogos, los trabajadores sociales, deberían también emitir su criterio o conocimiento en base a esto que está pasando. Yo no soy partidaria de que se violenten los derechos humanos o que se tenga un pensamiento bastante visceral en contra de adolescentes. Porque los adolescentes, si bien dice la misma norma, el Código de la Niñez y la Adolescencia, los adolescentes adolecen de responsabilidades. Es por eso que muchas veces en los delitos que se cometen no se les da el internamiento preventivo, sino que se les da una medida socioeducativa en la que el tutor o padre de familia se responsabilice de que este niño se va a reinsertar nuevamente con una medida socioeducativa, que asista al colegio, que el DESE esté funcionando, que son los centros de atención psicológica que existen en cada colegio, que en realidad que esté funcionando y que estos profesionales estén haciendo su trabajo en torno a qué es lo que pasa por la mente de ese adolescente que de alguna u otra forma está descarriándose de su nivel o de su etapa
eh, y adolescente por irse a caminos a los que no deben. Indiscutiblemente nos encontramos ante una durísima disyuntiva, la de tomar decisiones legales o tomar decisiones de hecho ante estos grupos delincuenciales en los que participan muchas veces adolescentes. Pero pregunto, si bien es cierto los grupos delincuenciales se ha llegado a considerar de que están alrededor o que tienen alrededor de unos entre 40 y 50, pero esos 40 o 50 mil participantes pueden afectar la vida de 18 millones de ecuatorianos. ¿No es mejor que se tome una actitud dura para de una vez parar esta situación antes que seguir siendo permisivos? Pero es que el terrorismo no se va a parar con terrorismo. Entonces, el mensaje que manda el Estado ecuatoriano es que el terrorismo lo vamos a dar con terrorismo. En redes sociales ha aparecido un hombre de la sociedad civil indicando que por cada militar que golpee a un adolescente va a mandar 10 militares muertos. Entonces, a ese sentido de que un civil se ponga a competir con el Estado de quién tiene armas más letales o quién puede asesinar o mutilar más personas, nos vamos a quedar sin los 18 millones de habitantes. Entonces, ayer sale la semaforización de cantones. Realmente es aterrante. Casi todos los cantones están en el color rojo. Entonces, Guayaquil, bastante inseguro con las cifras. Si bien es cierto, ha bajado un poco, no ha bajado en totalidad la cifra de mortalidad por temas de asesinato o muertes violentas. La DINASEC diariamente está incrementando las cifras. La UNACE está incrementando las cifras. Ayer una de las noticias de mayor relevancia a nivel nacional es que una de las empresas atuneras más importantes del país y que mantiene a la población activa por la cantidad de trabajadores que tiene, estaba siendo extorsionada por una cifra millonaria de $200.000. Entonces, el Estado ecuatoriano, ¿qué está haciendo para prevenir que eso pase y que exista realmente seguridad en el país, trabajo en el país? Que los dueños de empresas, los empresarios, exportadores y la fuerza laboral que requiere nuestro país realmente tenga la seguridad y las garantías necesarias para que el país progrese y produzca. No se nos puede poner a los ecuatorianos el 15% del IVA y el país no está produciendo. Entonces, ¿cómo incrementamos y cómo contribuimos? Realmente sí es preocupante y alarmante estos decretos presidenciales que se han hecho a simple vista. Como ya lo dije anteriormente, el papel aguanta todo, pero los ecuatorianos no podemos aguantar todo. Los ecuatorianos también tenemos que alzar nuestra voz de protesta, porque el 15% para una persona o para una familia de un quintil de pobreza muy bajo que vive con $1.60 diario, es imposible que contribuyan con el 15%, que su hijo se enferme y tenga que ir a comprar medicinas y en la factura le pongan el 15% a la medicina, a la leche materna que va a consumir un niño lactante. Abogada, Entonces, es realmente importante eso. abogada Calderón, una pequeñísima observación. Es un 3% aparte del 12% que ya pagamos. O Así sea que es. el incremento sería un 3% y las medicinas no pagan IVA. Yo sé que las medicinas no pagan IVA, pero no solamente las medicinas, hay un sinnúmero de cosas más. Se saca de que los productos de la canasta básica no van a grabar IVA, No ese graban, el día 3%, de hoy no graban IVA. no graban IVA. Pero el resto de cosas que sí son necesarias y que también son consideradas servicios básicos como el Internet, sí graban IVA. Y todas las familias a nivel país tienen que pagar servicio básico de Internet. Ahorita tenemos clases de forma telemática para los niños y los adolescentes. Y su familia, si es de un entorno social muy tendrán que pagar el 3%, que evidentemente eso les afecta al bolsillo. Indiscutiblemente un aumento de cualquier tipo de impuestos, especialmente el IVA, que es un impuesto de orden regresivo, va a afectar, pero creo que es necesario para poder enfrentar lo que nos está ocurriendo. Para terminar, abogada, ¿usted cree que sería prudente que el presidente no convoque a la consulta popular todavía una vez entregadas las preguntas
y trate de que le aprueben el resto de preguntas para hacer una sola convocatoria o Debería realmente ser así. deberíamos esperar. Debería ser así y debería también analizarse con los bloques de los legisladores a efectos de que estas preguntas, estas 10 preguntas del primer bloque que se envió, sean analizadas por la Asamblea y que la Asamblea se pueda pronunciar sin hacerse un gasto innecesario a nivel país, sin tener que movilizar el, el sistema electoral a efectos de imprimir 18.000 papeletas, sin tener que movilizar todo el aparataje, sin tener que utilizar a la ciudadanía, sin tener que hacer un gasto realmente excesivo. Se lo puede hacer desde la Asamblea. Si lo que se busca es endurecer penas en el COIC, si lo que se busca es el tema de la extradición. Hay varias preguntas que se pueden hacer desde la Asamblea sin necesidad de convocar a consulta popular y que los ecuatorianos tengamos que movilizarnos o tener que disponer de un día domingo para que se hagan elecciones. Clara su posición. Le agradecemos profundamente, abogada Calderón, por habernos acompañado a esta hora en la mañana y esperamos más adelante, cuando existan otros temas al respecto, poder volverla a consultar. Que tenga un lindo día. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Estuvo con nosotros la abogada Carolina Calderón, constitucionalista, experta en temas ambientales, sociales, etcétera. Gracias. Volvemos en otro momento con otra entrevista en Cascabel.